Hola de nuevo. Esta es la segunda parte del vídeo que veníamos comentando, o el tema que veníamos comentando, que se titulaba, ¿qué es la vida eterna? Y bueno, y nos habíamos quedado, para recordar un poco, en el libro de Job, en el capítulo 13, versículos 15 y 16, que decía así: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo, Dios, será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Vamos a leer Isaías 41, 16, hablando de los impíos. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Vamos a darle la vuelta a la hoja. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Lean después ustedes también el versículo 11, que les he leído en Isaías 61, 10. ¿Qué dice Salmo 27, 1? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Salmo 18, 33. Todas estas cosas las hace el Dios Todopoderoso en favor de sus hijos, los herederos del don de la vida eterna. Y leamos en el canto de Moisés, Deuteronomio 32, 13 y 33, 29. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Bendito sea el Señor. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro le dice a los hermanos en la diáspora: vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Todo lo escrito, todo lo contenido que se encuentra en la Biblia, habla de los propósitos de Dios. Las Sagradas Escrituras, hermanos, amigos, son para una consideración seria, lectura, reflexión, meditación y aplicación formal y personal. Dios nos habla a través de los diferentes apartados de la Biblia, y toda su historia y personajes se presentan para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación
personal y particular y diaria. La Biblia es entonces, para ti y para mí concretamente, y para toda aquella persona que se acerque por primera vez a leer en este libro que habla de Dios, de Jesús y de la obra del Espíritu en el creyente y de la forma que está trabajando en los incrédulos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos habla en el libro de Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, la vida, y el espíritu, la mente, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la mente humana. Jeremías 17, 9 y 10. Hasta aquí bien, ¿no? Entonces vamos a recapitular sobre Juan 17:3 que nos decía, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, Mesías, el cual tú has enviado. Por lo tanto, la vida eterna es el don inmerecido de parte del único y verdadero Dios en favor y por la vida de cada ser humano pecador, separado del amor y de la gracia divina. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que necesitamos esta vida eterna si realmente reconocemos nuestra culpabilidad personal e intransferible para poder recibirla. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 y 20. El alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que cada uno dará cuenta de sí, de sus actos, delante de Dios. Y ha puesto un juez, nuestro Señor Jesús, el que nos está midiendo en este momento, como nuestro sumo sacerdote, delante de Dios el Padre. Que el galardón de la vida eterna procede del Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esta vida eterna consiste igualmente del conocimiento que debemos adquirir de quién es el verdadero y único Dios. Que solo la vida eterna igualmente se concede por conocer personalmente al que ha sido enviado por el Padre a nosotros. ¿Y quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías de Dios y de Israel y de todo aquel que lo reconoce como su Señor y Salvador personal. Conocer al Dios y Padre de Jesús Cristo es por medio de su Hijo, de su complacencia. ¿Qué es entonces la vida eterna? Aparte de conocer al único Dios por medio de Jesús el Cristo. Dios el Padre, de donde procede todo y todo se reúne, se vincula y se fundamenta en este único y verdadero Dios. Jesús el Cristo es el medio por el cual, el motivo por el cual, el propósito, el deseo del Padre, en que su Hijo Jesucristo sea el portador de su gracia perdonadora y salvadora en favor de la raza adámica. Tercero, que la vida eterna es el galardón de una vida imperecedera más allá de cualquier razonamiento o pensamiento humano,
la vida que lo es. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es un estado espiritual trascendente que atraviesa las barreras de la imaginación humana. Por muy brillante que pueda ser cualquier pensamiento lúcido o puro del ser humano, esto se nos escapa a la razón humana. Amigos, hermanos, vamos a ser partícipes de la naturaleza inmortal del único y verdadero Dios. No vamos a ser en esencia dioses, sino que vamos a ser partícipes de la naturaleza de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús Cristo. Gracias a su bendita resurrección de entre los muertos. Estupendo, ¿verdad? Traducción viviente, Romanos 1:4 nos dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. En el anterior vídeo les había citado Romanos 8:11, que decía: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y de la Reina Valera 60 nos dice más o menos que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, amigos, hermanos, debemos aprender y vivir cada día en el Espíritu y santidad del Padre y Dios de nuestro Señor Jesús Cristo. Y en verdad, queremos entrar al reino de Dios y vivir en la vida eterna junto al Padre y su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús, el resucitado. Los discípulos de Cristo, los hijos engendrados de Dios por su palabra, ya somos partícipes de ese reino en espíritu y en verdad. Por eso le dijo Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Les voy a leer de la traducción viviente el versículo que les dije antes de Romanos 8:11. Dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante ese mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Bendito sea Dios. Repetimos, y si el Espíritu de aquel, para que no se nos olvide, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no es por el Espíritu de la verdad de Dios. Me surge una pregunta: ¿qué tipo de naturaleza poseemos ahora? Naturalmente una que es totalmente humana, carnal, sujeta al pecado, pero Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8. Estamos sujetos a la tierra con necesidades básicas para nuestra subsistencia, mantenimiento, estabilidad, para nuestra salud progresiva, pero que esta carne dejará de existir cuando se encuentre con el día de su muerte. Tomen nota, mis hermanos, amigos, y lean, por favor, 1 de Pedro 1:4 y 2 de Pedro 1:4.
El principio de la sabiduría es el temor reverente al único y verdadero Dios y tener la fe correcta de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo, la fe una vez dada a los santos, y ahí comenzamos a comprender, experimentar, vivir y esperar en su misericordia, en la misericordia de nuestro Dios y Padre, ¿m? Para recibir el galardón, el don de la vida eterna, cuando Cristo se manifieste en la gloria de su Padre y Dios. Su Dios y Padre, nuestro Dios y Padre, y Cristo como nuestro hermano mayor, ¿m? El que nos ha abierto la puerta a la vida eterna. Bendición y un abrazo fraternal. Buenas tardes.